La doctora Fernanda Peralta, ya sabe, hablamos de los procesos metabólicos de adentro de nuestro cuerpo con la alimentación de la célula, que la célula se cansa o no tiene ganas de trabajar y nos disparan todo tipo de enfermedades. Así hablamos de convulsiones, hablamos de autismo. Entre estas dos, convulsiones y autismo son dos entidades bien importantes. Pero también déficit de atención, hiperactividad en los niños, que uno piensa de que... Bueno, iba a utilizar una palabra, que son medios loquitos y nada que ver, ¿no? O el distraído en la escuela. Sí. El distraído, el disperso, el que molesta en la escuela. Muchas veces ese alumnito que molesta, que es disperso, que no se concentra, tiene un porqué. No es solamente una cuestión de conducta o conductual. Hay porqué si uno interroga correctamente, si uno analiza y la anamnesis, como nos aprendieron en la facultad, que merita mucho tiempo en una consulta, es muy importante el escuchar la observación que tienen los padres, porque la observación que tienen los padres, y voy a hacer un poco a nivel género, las madres, es muy interesante prestar atención a esa observación que hace la madre en su casa, de la diferencia con los otros hermanos, y no porque hay que marcar la diferencia, sino que esa observación simple que hace una madre en la casa, es decir, él es particular, él es distinto. Esas pequeñeces tienen un porqué, muchas veces, en lo que es la parte del desarrollo, del neurodesarrollo. Entonces, no es decir que el niño es vago, no es decir que el niño es duro para aprender, uno tiene que saber por qué es así. Obviamente que pueden haber deficiencias educativas, eso en todos los hogares y en todos los países existen, pero siempre uno se tiene que preguntar por qué el niño es así, y no tampoco etiquetarlo, como muchas veces suele pasar en distintos ámbitos o familiares o escolares, de etiquetarlo y ponerle un costado al niño, porque esos pacientes por ahí tienen problemas de atención, déficit de atención o de concentración o de aprendizaje, que tienen una base orgánica, una base metabólica, y es importante como motivo de consulta, es un motivo de consulta importante en lo que es la práctica corriente nuestra. Fernanda, una de las cosas que yo siempre ataco, y es una palabra que se usa mucho, la estigmatización. La discapacidad o esta declaración de discapacidad estigmatiza para la sociedad, estigmatiza al niño o al joven. Sin embargo, me parece que es un rótulo que a lo que vos nos venís enseñando desde hace tantos programas, no terminan más que convertirlo en un diagnóstico final y no buscar la causa. Exacto, tal cual. Eso para mí, luego de muchos años de ejercer en otro lugar, me llamó mucho la atención cuando empecé a realizar la práctica aquí, porque veía que tenían ese diagnóstico de trastorno generalizado de desarrollo, de deficiencia, lo que sea, y se ponía ese rótulo, pero nunca se sabía el por qué. ¿Por qué es así ese paciente? ¿Por qué es así esa persona? Entonces, uno no puede quedar con ese rótulo sin saber el porqué. El porqué se puede buscar. E insisto, se debería buscar cuando los exámenes, electroencefalogramas, resonancias y los exámenes más a la mano que uno tiene no nos llegan a explicar el porqué, después hay que estudiar la célula, o el núcleo de la célula, que lo hacen mis colegas genetistas, o el citoplasma, que lo hacemos nosotros. Ahí, cuando uno llega a estudiar ese todo, y ese todo no nos permitió llegar al diagnóstico, ahí uno puede poner el rótulo y decir, bueno, este niño tiene una diferencia que corresponde a la suya y que hay que ayudarlo, pero después de hacer ese camino, el camino no se tiene que cortar a la mitad.